Capítulo 15. Tú me salvaste y los vestigios de un turbio pasado. El dúo animal ingresó tranquilamente y sin demora a la casa. Charles dirigía alegremente y sin cuidado la travesía al inmueble. Mientras que, a una distancia algo cuidada, le seguía su compañera Gatuna. Esta avanzaba con un paso lleno de elegancia, pero sin dejar de lado su cauteloso estado de desconfianza hacia su entorno. Aunque, bueno, no era de extrañar, ya que, para la gata ese lugar no traía buenas memorias. Bark, bark. De repente, un ladrido, al cual todavía le faltaba madurar para tener un tono más imponente, fue dirigido hacia la gata. Este obviamente pertenecía a Charles. Parecía ser que el San Bernardo quería que su amiga apresurara su paso y fuese con él a la par. Sin más, la gata cumplió con aquel pedido. Acelerando sus delicados pasos se dirigió hacia su compañero animal. El San Bernardo la esperaba sentado en el suelo y con una expresión que simplemente demostraba su alegría característica. Una mirada feliz con una sonrisa que dejaba escapar su babosa lengua. La gata le agradaba ver esa expresión en su amigo, ya que le hacía pensar que era bienvenida siempre y que además de que nada malo podía pasar. Irónico sentirse así de diferente en el mismo lugar que una vez fue una pesadilla. Los pensamientos de la gata comenzaron a divagar sobre aquel suceso que vivió y compartió con el San Bernardo. Ella no podía comprender cómo su amigo vivía en el mismo lugar en donde ambos la pasaron mal, sin mencionar que ahora él convivía con una nueva persona. Tal vez, era cierto que este nuevo individuo, a pesar de ser algo extraño en su semblante, no tenía esas mismas sensaciones que aquel hombre que vivió antes aquí. Hasta se podría decir que esta nueva persona sería el opuesto de aquel monstruo. Pero aún así la gata no podía confiar en él, ya que este seguía siendo una persona ordinaria y de ellos se puede esperar cualquier cosa. Abandono, agresión, violencia, tortura, etc. Todo un menú en sus capacidades, pensaba la gata. La confianza de la gata se veía bastante derrumbada para con las personas, dado a lo que sufrió en su estancia en esta casa y a lo complicado que ha sido su vida como animal de la calle. Bueno, aunque su vida en la calle ha mejorado gracias a su amigo animal, quien le ha brindado cobijo y alimento cada vez que puede, todo esto cada vez que su amo dejaba su hogar. Era lo mejor, tanto para la gata, quien no sentía nada de confianza con las personas, como para Lincoln quien, a pesar de ser amable, quién sabe cómo reaccionaría al saber que otro animal ha subido a sus muebles. Avanzando a la par, gata y perro se dirigieron hacia la cocina donde irían por un bocadillo, pero de repente, un ligero recuerdo invadió la mente de la gata, al ver levemente una puerta a la lejanía. La gata conocía aquella puerta muy bien, sabía a dónde llevaba su umbral, era hacia el sótano. Un ligero escalofrío recorrido su cuerpo, erizando su terso y suave pelaje en puntas. Dejándose atrapar como en un trance, la gata impulsivamente se dirigió a toda velocidad hacia aquella puerta, que se mostraba semiabierta con la oscuridad asomándose detrás de ella, como si ocultara algo más. Charles, sorprendido por el repentino accionar de su felina amiga, solo pudo ver cómo ella ingresaba al sótano por la rendija abierta de la puerta y desaparecía. La preocupación llegó a la mente del perro, proponiéndole el posible porqué del comportamiento de su amiga. Con esto plasmado, el San Bernardo fue tras su amiga, ya que, de seguro ella lo necesitaría a su lado. Afligida se hallaba la gata bajando sin cuidado las escaleras que la llevaban a sótano, todo para ver aquel viejo lugar que una vez la tuvo como inquilina. Pero, al descender escalón por escalón, sus ojos se encontraron con un cuarto completamente diferente del que recordaba. Bueno, lo único que era igual, era el manto de la oscuridad envolviendo el entorno que encerraban las cuatro paredes, pero todo lo demás había cambiado drásticamente. Abandonando por fin las escaleras y llegando al suelo, una alfombra verde recibió sus delicadas patas, sentía el toque de la suave tela en las almohadillas de sus extremidades. Qué extraño era para el felino sentir tan grata sensación, y no aquella, totalmente opuesta presente en un suelo viejo, descuidado y sucio. Confuso era el enorme cambio de ese cuarto para la gata, ya que ella en su mente todavía seguía la esencia e imagen de un cuarto que solo supo dar la experiencia del temor. Inmóvil quedó el felino por unos segundos mientras repasaba todo el lugar, comparándolo con el que tenía aún grabado en sus recuerdos. Muebles, colores y hasta olores cambiaron, nada era como ella lo recordaba.
La gata no sabía de qué manera reaccionar ante tamaño cambio. Realmente este era otro lugar, no tenía ni un ápice de aquel lugar que la aprisionó, ahora era más cálido, más agradable y con el verdadero ambiente de un hogar. Realmente, algo puede cambiar tanto. Un pensamiento simple apareció fugazmente en la mente de la gata. Un débil sonido surgió asaltando los sensibles oídos de la gata, sorprendida por ello volteó en alerta, pero no vio nada. Algo de duda apareció en su estado, cuestionándose si realmente escuchó algo, ya que no había nadie aparte de ella. Pero, a pesar de esa duda, la gata avanzó hacia el lugar del que ella creía provino aquel débil sonido. Ligeros pasos de cautela, la llevaron hasta el supuesto origen del ruido, el cual era un rincón vacío. Pero, decir que ese específico lugar era un sitio vacío para ella, sería decir demasiado, ya que, para el atigrado felino ese lugar tenía un valor, un significado y un recuerdo muy preciado. Ese lugar fue el último en donde ella vio a su amada amiga. El aire de una triste pena apareció cobijando a la gata por el recuerdo de la falta de su gran amiga. La melancolía como compañera la guió a recostarse sobre ese significativo lugar que perteneció a su amiga. Quieta con una mirada de tristeza y de lamento combinadas, dejó que algunas lágrimas comenzaban a hacer su aparición, pronto estas descenderían hacia el suelo como su última parada. La depresión agolpaba la mente del felino y todo por ver nuevamente ese lugar, que se exhibía con la ausencia de alguien importante para ella. Sus párpados lentamente descendieron, decididos a apagar la luz de sus ojos esperando que, en la oscuridad donde simplemente estaba ella con sus recuerdos, pudiese reencontrarse con la imagen de su tan querida amiga. Un pelaje totalmente blanco y frondoso que la protegió del frío, un gran cuerpo que daba siempre el semblante de que la protegería, aun en los momentos más duros, y unos ojos que solo mostraban la amabilidad de su corazón. La imagen de su querida amiga apareció claramente en la oscuridad de su mente frente a ella acompañándola. Se veía casi tan real, que hasta la gata por alguna extraña razón podía percibir su presencia ahora mismo. Manteniendo fija su concentración en aquella imagen, la gata pudo notar que ésta comenzó a sonreírle con esa babosa sonrisa tan característicamente suya. De repente una ligera lamida que intentaba quitar y secar sus lágrimas le ofreció la figura de su amiga. La luz se hizo, luego de aquella última acción, y un aire de esperanza quedó en la gata, creyendo que al abrir sus ojos, su amiga estaría presente. Una figura se alzó frente a ella, tenía el mismo semblante, pero con algunas distinciones y un tamaño algo menor. Era Charles quien estaba tratando de secarle los restos de sus lágrimas. La gata no podía ocultar su pequeña decepción al no ver a su amiga, pero pronto cambió esa postura con un último accionar. Eres su viva imagen. Fue lo último de la gata en un maullido, mientras se levantaba y posaba su cabeza en Charles. Charles respondiendo al accionarse su querida amiga, posó su cabeza sobre la de ella, mientras dejaba salir un leve lloriqueo. Yo también la extraño. La gata se sintió sorprendida de que Charles pudiese recordarla, ya que siempre imaginó que al no haber convivido tanto con ella su recuerdo sería demasiado vago. Una alegría sin precedente apareció en la gata, sabiendo que su amiga, la madre de Charles, no solo existía en su memoria, sino que también en su único cachorro, quien parecía haber heredado su forma de ser. Por primera vez la gata dejó de ver a su amigo como un cachorro, y lo vio como un verdadero perro. Tal vez esto debió de haberlo visto desde hace tiempo, ya que su tamaño ya era grande. Finalizando su momento compartido, ambos abandonaron el sótano y fueron por algo para alimentarse y apoyarse en sus penas. Pero, antes la gata dio un vistazo hacia atrás por última vez. «Tienes un gran cachorro, ¿verdad, Molly?», maulló la gata. Lincoln se encontraba sentado en la silla contigua a la mesa blanca del laboratorio. Era extraño tener enfrente a la mesa, cual fue recientemente sede de su nuevo acto pecaminoso. El rostro del albino se sonrojó con mucha vergüenza por ser nuevamente y otra vez, protagonista de otro acto amoroso, con otra de sus hermanas. «No tengo arreglo», suspiró, «soy realmente un degenerado», dijo con pesadez el albino decepcionado de sí mismo, aunque no tanto. Levantando su mirada lentamente, Lincoln observó a su hermana, quien estaba frente a algunas de sus máquinas y computadoras, haciendo quién sabe qué.
Ella vestía desalineadamente su bata de laboratorio y su prenda íntima, la cual estaba incompleta, ya que Lisa mostraba su pecho desnudo. De alguna manera, Lincoln no pudo evitar sonreír al ver esa imagen que su hermana estaba mostrando. Pero, pronto tuvo que quitar esa sonrisa, ya que, su hermana lo observó de reojo a través del reflejo del monitor de una computadora. Esta le sonrió, con su tan extraña sonrisa, dejando un pequeño frasco en el interior de una de las máquinas con las que estaba interactuando. La genio volvió hacia su hermano, mientras colocaba ambas manos en los bolsillos de su bata. «Te lo dije, Lincoln, no me fecundarías», dijo Lisa. «Lisa, si solo necesitabas ya sabes qué», dijo el albino evitando decir la palabra concreta y apartando su vista del frente de Lisa. «Hablas de tu líquido seminal o más vulgarmente conocido semen», dijo la genio mientras acomodaba sus gafas y apuntaba específicamente una zona muy explícita en su hermano. «No lo digas tan a la ligera, diablos», dijo Lincoln avergonzado y apartando el dedo señalador de su hermana. «Y no lo apuntes». Suspiró. «Bueno, como decía, si necesitabas eso, podía haber evitado todo esto y dártelo de una manera más fácil», dijo Lincoln. «Muy probablemente, lo que dices hubiese sido lo mejor y lo más conveniente para ambos», suspiró. Un ligero silencio se alzó mientras Lisa formulaba sus siguientes palabras. «Pero, para mi experimento», dijo Lisa, pero pronto dio marcha atrás con lo que mencionó. «No, ¿qué estoy diciendo? Yo quería que fuese de esta manera». La voz de Lisa se mostró con un aire de timidez mientras seguía con su explicación. Suspiró. «Ya te lo había dicho, ¿verdad? Me sentí excluida y sola», prosiguió la genio. «Al ver cómo», suspiró, «una a una de nuestras hermanas te alcanzaba y profundizaban su relación contigo, con una nueva vida». Bueno, antes de poder continuar con sus palabras, el albino fue interrumpido por su hermana, quien lo acalló poniendo su dedo índice en sus labios. Mientras, yo me quedé a un lado por temor a mis propios sentimientos, ya que, no deseaba que estos se interpusieran en mi futuro con la ciencia o me causaron algún daño, claro error. Prosiguió Lisa. «El tiempo me mostró mi equivocación al estar sola día tras día». Con una risa cansada y un toque irónico habló la genio. Monitorear a la familia, cuenta como compañía, jeje. Mordiendo levemente sus labios, Lisa continuó con su charla. «Cada vez me vi más apartada y acechada por la soledad». Un segundo de silencio propuso la genio antes de volver a hablar. «Hasta que vi una foto donde estaba contigo sobre tus hombros, me veía muy feliz pese a no expresarlo, así que Decidiste alcanzarme, para apartar tu soledad y para por fin aceptar tus sentimientos sin importar nada, sin más excusas, sin más miedos», dijo Lincoln mientras tomó la delicada mano de su hermana y le regalaba una amable y comprensiva mirada. La genio no dijo nada, solo miró a un lado con su sonrisa y su enrojecido rostro, pruebas suficiente de lo certero que fue la respuesta del albino, pero pronto reanudó el habla con una respuesta inesperada. «Y también, quiso experimentar lo que era ser amada por primera vez, con el único a quien podría decir y admitir que amo». Finalizó con un rojo vivo en su rostro la genio. El albino se enrojeció con un ardor vigente en el rostro, pero el cual no era equiparable con el que tenía en su espalda. «Tuve sospecha de eso», finalizó el albino avergonzado mientras hizo un leve gesto de dolor hacia su espalda rasgada. «Lo siento, por eso, no tuve en cuenta lo doloroso que podría ser para mí este primer acto de amor», dijo la genio con su pícara sonrisa. «Pero, quería hacerlo por lo menos por última y primera vez con quien amo», finalizó la genio con un tono con algo de lamento. El albino odió escuchar esa última frase, pero no podía decir nada, ya que no quería impulsar una relación que terminaría trayendo más problemas a la familia Lowood. Así que desvió el tema a algo que le seguía dejando con una extraña sensación. «Liz, ¿puedo preguntar por qué usé ese frasco?», consultó el albino. «¿Acaso querías fecundarme?», dijo pícaramente la genio. «Lo siento, pero no dispongo de tiempo para ello, aunque me gustaría la experiencia en el futuro», finalizó la genio tocándose los labios. «Vamos Lisa, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Qué tienes pensado hacer?».
dijo Lincoln. Suspiró, solo usaré esta muestra para algunos pequeños experimentos, con la intención de que aporte ayuda y soluciones para el futuro de tus hijos, en caso de ser necesario. No quisiera que sufriesen algún mal congénito. Dijo Lisa con un tono aldudoso. Lo que escuchó el albino por parte de su hermana no lo convenció del todo, pero no quería armar una situación que pareciera a la de un interrogatorio y mostrarle a su hermana que no confiaba en ella. Así que, simplemente asintió a lo que ella dijo y le dijo: gracias, sé que eres una buena chica, después de todo me has ayudado mucho a mí y a mis hijos. Vagamente y con desánimos respondió la genio. No hay problema, suspiró. Una hora había pasado, Lincoln y Lisa se encontraban refrescados y recuperados, vistiendo correctamente cada uno sus prendas de vestir. Ambos estaban sentados en la mesa del laboratorio, compartiendo una charla que iba de cosas triviales sobre su vida diaria y hasta de su vida laboral. Algunos sonrisas y risas escapaban entre algunos de sus comentarios, aunque estas eran más propensas del albino. El ánimo era distinto de este cuando compartía momento con su familia, era muy notable su cambio. ¿Quieres un café?, consultó la genio. Nah, prefiero un vaso de agua, respondió el albino. Bastante simple, igual a tu seudónimo de escritor, propuso la genio al tiempo que un pequeño robot le asistía con el pedido de su hermano. ¿Qué puedo decir? Prefiero lo simple. Finalizó el albino. Acto seguido bebió el cristalino líquido. Ese pequeño no funciona como dispensador de cigarro, ¿o sí?, dijo el albino. Deberías dejar de fumar, no es bueno para tu salud, y no deberías beber, tampoco, dijo Lisa inmutable. Lo intentaré, pero no prometo nada, jaja, dijo el albino con humor. A Lisa le encantaba ver esta expresión de su hermano, tan relajada, tan cómodo, tan Lincoln Loud. Pero lamentablemente, la genio sabía que esto no podía durar para siempre, y más con la convicción de su hermano, de mantener distancia. Bueno, supongo que, suspiró, ya es hora, va siendo el momento. Finalizó la genio con una sonrisa que denotaba algo de pena. Al terminar de escuchar la frase, Lincoln comenzó a ser prisionero de un gran sueño que poco a poco comenzaba a arrebatarle sus fuerzas y conciencia. Esto me recuerda de cuando me quitaste el apéndice, finalizó Lincoln sin completar su enunciado mientras queda recostado sobre la mesa con algo de saliva escurriendo de su boca. Me alegra que recuerdes eso, dijo la genio con un susurro. Será mejor que te deje en un buen lugar. Finalizó la genio mientras limpiaba sus anteojos. En la casa del albino se hallaban Charles y su atigrada felina amiga revisando la cocina en busca de alimento para la última. Aunque siendo sincero, el can era el más desesperado por encontrar el alimento. La gata callejera revisaba tranquilamente las zonas altas de la cocina, mientras que el San Bernardo se encargaba bruscamente de las zonas bajas. Las puertas se abrían sin nada que ofrecer al dúo animal, hasta que Charles abrió una que parecía estar trabada. Una enorme bolsa de alimento se abalanzó hacia adelante, cayendo a los pies de Charles y esparciendo por el suelo su contenido, el cual era alimento para perro. Sin más, el San Bernardo con gusto comenzó a realizar la limpieza. Comenzó todo el alimento del suelo. Tranquilo, tú come, yo puedo esperar, maulló la gata con tono molesto. Perdón, masculló el San Bernardo con un chillido en disculpa. Frenando su cena, Charles se adentró de la compuerta que había dejado escapar la bolsa de alimento, y sacó lo que parecía ser una bandeja con alimento. Por su ligera esencia parecía ser de pescado, perfecta para gatos. Delicadamente Charles dejó en el suelo la bandeja para que su amiga degustara aquel alimento. Al fin, gracias, repuso la gata en su maullido y se dispuso a comer. ¿Qué tal una siesta luego de comer?, dijo el San Bernardo en un calmado ladrido al tomar un descanso de engullir alimento del suelo. Me parece una buena idea, finalizó la gata en un extenso maullido. Esta golosina sabe muy bien, ¿dónde la consigues?, pregúntale a mi amo, repuso el can en un ladrido. Olvídalo, finalizó la gata en un tono amargo en su maullido. La espesa oscuridad se extendía por doquier sin dejar algún atisbo de luz o color que irrumpiera aquella infinita tiniebla. Lincoln se hallaba inmerso en ese manto oscuro, él con sus pensamientos eran los únicos residentes de tan vacío lugar.
Cada pensamiento que tenía el albino, se sentía como un eco retumbando por una cueva sin fin. La soledad parecía la única regla vigente e inquebrantable en ese mar oscuro. Algunos pocos escalofríos aparecían asaltando el cuerpo del albino como si en clara señal de un mal presentimiento dieran aviso. ¡Qué sorpresiva visita! Jaja. Se escuchó una calmada voz entre la oscuridad. Por un momento el albino se sintió aliviado por oír otra voz en su compañía, pero pronto ese alivio se deshizo en pedazos cuando recordó y reconoció aquella voz y su tan distintivo tono en calma. Perdón por la poca iluminación, pero no esperaba que vinieras, jaja. Volvió a arremeter la calmada voz con un toque de humor. Lincoln se abstuvo de hablar ya que cada vez que interactuaba con esta él terminaba en un estado deplorable. Vamos, no dirás nada, no me contarás de tu nuevo amorío, jajaja. Volvió a hablar la calmada voz. Realmente lo disfrutaste, ¿verdad? Jajaja. La risa de la calmada voz subió unos tonos, casi era insoportable. ¿Quieres callarte? No es para nada como lo dices, repuso Lincoln. Ah, no, respondió la calmada voz. ¿Acaso aquellos gemidos me engañaron entonces? Vamos, hablemos, ¿hace cuánto que no tenemos un momento íntimo, aunque preferiría que no fuera tan íntimo como con tus hermanas? Volvió a burlarse la calmada voz. ¿Por qué siempre apareces? Consultó Lincoln agobiado. ¿Qué ganas con esto? ¿Qué por qué aparezco? Simple, dijo la calmada voz. ¿Ves toda esta oscuridad, esta espesa oscuridad? Aquí resido yo, con tu miedo, tus promesas, tus temores, tus fallas, tus errores, tu incapacidad de perdonarte, de aceptarte y tu temor a vivir. Aquí resido con toda esa basura. Soy la voz de tu razón, la razón que está impregnada con toda esa debilidad que no puedes superar y que arrastras como si fuese una mochila cargada de rocas. Dijo la voz con su tono de calma algo tambaleante. Me preguntaste qué gano yo con esto, ¿verdad? Pues nada, simple y llanamente nada, jajaja. ¿Y sabes por qué? Consultó la voz. Lincoln sintió un enorme escalofrío recorrer por su espalda antes de que la voz respondiera. Pero antes de ello una imagen apareció ante los ojos del albino y la voz respondió sin dar vueltas en el asunto. Porque yo soy tú, si pierdes yo pierdo, pero prefiero que esto se acabe de una vez, a que se alargue en una tediosa vida sin sentido, jaja, aunque, jaja, yo también quisiera, jaja. César fe. Al frente de una tienda para mascotas, se hallaba el albino durmiendo en el asiento de su vehículo. Llevaba cerca de 30 minutos en ese lugar donde fue trasladado gracias a su hermana y a algún método poco común para cualquier persona salvo para ella. Unos golpes en la ventana del vehículo de Lincoln lo despertaron y lo trajeron a la realidad. Dijo el albino con sus ojos aún sumidos en la confusión, el sudor recorriendo su cuerpo y un poco de saliva en su barbilla. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Repuso el albino dirigiendo su vista hacia la ventana y el sonido que provenía de esta. Disculpe, señor, pero aquí no se puede estacionar. Dijo un joven con uniforme de tienda, específicamente de tienda de mascota. Si no se mueve, tendré que llamar a mi jefe, y hoy él está de muy mal humor, suspiró. Y de seguro me descontará algo de mi sueldo con alguna excusa de que es mi culpa. Finalizó el joven con un depresivo tono. Fue un sueño, o quizás una pesadilla, o tal vez, pensaba el albino mientras trataba de enfocarse en él ahora y en el joven que estaba importunando. Parece que la tienes difícil, dijo el albino con tono compresivo y ya regresando a sus sentidos. Suspiró. Asintió el joven. Creo que estamos igual, suspiró. Repuso el albino. ¿Su jefe es un bastardo? Consultó el joven. No precisamente es el problema ese, pero, créeme, también la tengo difícil. Sonrió el albino. Por cierto, esta es una tienda de mascotas, ¿verdad? Consultó el albino. ¿Está usted intoxicado, señor? Estuvo cerca de 30 minutos estacionado frente a esta tienda y no supo lo que era hasta ahora. Consultó el joven algo preocupado. Eso fue algo rudo, pero créeme, no estoy intoxicado, o eso creo. Susurró levemente para sí mismo Lincoln, tomando en cuenta que su hermana algo le hizo.
Pero, ya que estoy aquí, necesito unas cuantas cosas de esta tienda para mi cachorro, ¿me das una mano? Supongo, ¿qué tipo de cachorro tiene? Consultó nuevamente en duda el albino. Un San Bernardo. Dijo con orgullo Lincoln. Dios te ayude en el futuro, dijo el joven. Lo escucho muy seguido. Repuso Lincoln. Con ese último diálogo ambos ingresaron a la tienda, para comprar lo que el albino necesitara. Las compras no demoraron demasiado gracias a la asistencia del joven quien se llamaba Logan Dog. Al albino le resultaba gracioso que su apellido estuviera irónicamente relacionado con su lugar de trabajo, pero obviamente no se rió, ya que no quería causarle otra molestia al joven, que ya tenía demasiado con el bastardo de su jefe, o por lo menos es lo que dio a entender en su primer encuentro. Bueno, eso es todo, creo, dijo Logan con un tono divagante mientras cobraba los productos que el albino llevaba. Pensé que solo dijo tener un perro. Finalizó viendo la cantidad de productos que llevaba su cliente. Así es, dijo con una sonrisa Lincoln mientras entregaba unos billetes al joven. ¿Y por qué la cantidad de alimento? Consultó Logan mientras tomaba el dinero. Prevenir que lamentar, dijo Lincoln sin dudas, mientras guardaba su billetera. ¿Y la golosina para gato? Repuso el joven. Tengo un perro especial, dijo con un poco de vergüenza Lincoln. Ya veo, dijo el joven extrañado. Ambos rieron un poco por la extraña situación. Finalizando aquella acción, Logan se puso a buscar el cambio para el extraño cliente que le tocaba entender, pero antes de poder tener el dinero para entregarle habló. Conserva el cambio, por si tu jefe te quiere descontar tu paga, dijo el Lincoln. ¿Seguro? Me dio bastante, dijo dudoso Logan por la actitud del cliente. Claro, nos vemos. Finalizó el Lincoln saliendo de la tienda y yendo hacia su vehículo. Qué agradable sujeto, pensó el joven empleado mientras veía a su reciente cliente irse. Aunque, sí, muy raro. El regreso de Lincoln a su hogar no presentó ninguna demora, fue un viaje tranquilo y sin desvíos. Así que, Lisa sabía de mi trato con Charles, esa genio no conoce nada de la privacidad ajena, suspiró, finalizó el albino, mientras apagaba el motor de su vehículo y bajaba de este. Caminando a la entrada de su casa, mientras acarreaba todas sus compras, las cuales destacar eran bastantes, el albino se disponía a realizar el ingreso a su hogar. Un ligero clic sonó, cuando la llave giró en la hendidura de la puerta principal, haciendo que ésta se pudiera abrir. En el interior todo lucía igual, nada había cambiado, lo que era una suerte muy buena, ya que Lincoln se había acostumbrado a encontrar algún desastre hecho por Charles en su momento a solas en su hogar. Ni un sonido, ni una bienvenida lo esperaba al albino, cuando ingresó a su casa, era bastante raro eso, ya que, siempre que él llegaba su amada mascota venía sin demora a recibirlo. ¿Será que duerme?, dijo como excusa el albino. Arrastrando sus compras hasta la cocina donde las guardaría, Lincoln encontró aquello que supuestamente pensó no encontrar, un desastre de su querida mascota. Suspiró, supongo que le dio hambre, dijo el albino sin molestia. Bueno, por lo menos limpió el suelo mientras comía, dijo Lincoln viendo algunos escasos rastros de alimento para perros. Acomodando el desastre a una velocidad que demostraba lo acostumbrado que estaba a esta situación, Lincoln dejó impecable su cocina. Bueno, ahora que está todo listo, ¿dónde está ese San Bernardo?, repuso el albino. Tranquilamente dormía el San Bernardo, debajo y envuelto en algunas prendas de su amo, que casualmente y desordenadamente se hallaban tiras en el suelo a un lado de la cama en la habitación de este. Estas prendas parecían ser ropa para lavar, que Lincoln separó para luego llevar al cuarto del aseo, pero dada a su repentina salida la dejó abandonada en el suelo de su morada, la cual su mascota aprovecharía sin dudar. Charles roncaba sin cuidado alguno, mientras exponía su lengua hacia afuera. La imagen del placer y alegría se veían perfectamente ejemplificado en él. Pero, cabía destacar que el San Bernardo no era el único residiendo en el cuarto del albino, su amiga gatuna se hallaba acompañándolo, aunque ésta había tomado un lugar más privilegiado y cómodo para dormir, el cual era la cama del albino. Plácida y en paz se la veía a la gata, parecía ser que solamente podía mostrar esa expresión de tranquilidad con su querido Charles.
Lincoln avanzó hacia su cuarto imaginando que encontraría a Charles descansando allí mismo, lo que no era raro, ya que este había tomado un gusto por descansar allí en el sofá de la casa, pero al albino no le molestaba para nada esto. Ingresando a su habitación, una pequeña sorpresa lo recibió a Lincoln. Una gata atigrada, que no recordaba tener, descansaba plácidamente en el lugar, más específicamente en su cama. Un poco de gracia le causó esto a Lincoln el ver cómo este pequeño invitado se había tomado el privilegio de usar su cama. ¿Acaso tenía otra mascota y ni cuenta me di?, dijo el albino irónicamente a la vez que una leve risa dejaba escapar. Caminando con suficiente sigilo como para evitar hacer algún ruido y alertar tanto a la gata como a Charles, el albino se aproximó a su amado can. La misma expresión de felicidad de siempre, cuando tiene su estómago lleno, jaja, dijo el albino mientras acariciaba levemente a su compañero de hogar. Redirigiendo sus sigilosos pasos, el albino se acercó hacia su cama donde descansaba la gata. Esta se veía tranquila y en paz, bastante cómoda y con la clara imagen de que gozaba mucho del lugar que había tomado como suyo para descansar. Una sonrisa dejó ver el albino al ver a la gata, y pronto este gesto fue acompañado con la acción de acariciar el pelaje del animal. Un leve ronroneo mientras dormía propuso la gata. Esto le agradó el albino, aunque ese sentimiento no duró mucho, ya que la gata despertó de su sueño. Asustada y en alerta se mostró el felino, cuando vio a Lincoln con su mano puesta sobre su pelaje. En un acto defensivo ésta lo arañó sin titubear y mostró su postura amenazante y agresiva. «Ouch, eso duele», dijo el albino en respuesta a la agresión del pequeño animal. El alarido de dolor despertó a Charles sin demora. Se notaba perfectamente que el San Bernardo estaba atento a proteger y cuidar a su amo. La ropa que había estado cubriendo al can terminó esparciéndose por todo el suelo. Esto se debió a su apresurada reacción en ponerse de pie en el lugar. Charles miraba a su alrededor buscando a su amo y a lo que fuera que estuviera sucediendo. Pero, lo que se encontró no fue algo que podría considerar peligroso o algo parecido, pero quizás tampoco podría ser una buena situación, aunque eso dependía de cómo reaccionarían los dos actores de esa escena, su amado amo y su querida amiga gatuna. Lincoln se mantenía mirando con amabilidad y paciencia a la gata mientras se chupaba su dedo recientemente arañado. Intentando mostrar que no debía detenerle, la gata mostró sus manos y le sonrió al felino, pero aún así la gata no mostraba señales de ceder, es más, hasta dio un bufido amenazante. Lincoln intentó acercar su otra mano lentamente para acariciar y calmar a la gata, pero no sirvió de mucho, ya que, nuevamente fue arañado. «Ouch», dijo nuevamente el albino. «Ok, ya entendí, nada de acercarme», dijo el albino mientras ahora se chupaba otro dedo arañado. «Supongo que no te agrado», dijo Lincoln, mientras aguantaba el suave ardor de sus dedos. Un leve suspiro dejó escapar el albino antes de encaminarse a la entrada de la puerta y desaparecer por esta. Los dos animales quedaron en sus respectivos lugares, observando la partida de dueño de casa. Algo de preocupación se mostraba en sus estados, aunque no de la misma manera. La gata era quien mostraba mayor preocupación, ya que, gracias a su gran desconfianza hacia las personas, creía que aquel albino le haría algo. Pero, no podía negar que, en parte, tenía un poco de culpa por reaccionar agresivamente sin motivo, aunque para excusa de la gata el joven no respetó su espacio. Nervioso se tornaba el ambiente para el felino, quien en un estado de ansiedad huyó a toda prisa de la habitación. Charles, sin perder el tiempo, fue tras su atigrada amiga. Una pequeña carrera inició, aunque esta no duraría demasiado, ya que, al salir del cuarto ambos animales se encontraron nuevamente con el albino, quien estaba subiendo las escaleras, quizás iba nuevamente a su habitación. Este llevaba algo en sus manos, pero con lo acelerado que estaban Charles y la gata no pudieron distinguir qué era, y tampoco pudieron frenar a tiempo, como para no chocar con el albino. La gata saltó y dio un leve impacto al albino, no fue lo suficiente como para que éste perdiera el equilibrio, pero con la misma acción hecha por su amado San Bernardo la historia fue otra. Lincoln y los dos acelerados animales cayeron hacia el suelo desde las escaleras. Un sonido muy doloroso se escuchó, pareció haber retumbado por toda la casa. Un quejido muy humano se escuchó, en clara señal de que la caída fue como se escuchó, dolorosa.
Lincoln era el único en quejarse. Charles y la gata no mostraban señal de dolor o herida alguna, solo un poco de miedo por la peligrosa situación vivida. Ambos estaban en los brazos de Lincoln y apoyados en su pecho. «¿Esto sí dolió?», dijo el albino en clara queja al punzante dolor que aparecía en su espalda. Era obvio notar que el albino usó su cuerpo de escudo en la caída, todo para cuidar a los dos causantes del pequeño incidente. La sorpresa del dúo animal quedaba claro en sus ojos, pero eran mayor en los verdosos ojos del felino. Ella no esperaba que un desconocido la ayudara, tal vez sí imaginaba que lo haría por su mascota, pero no por un animal callejero que además lo arañó. Una gentil sonrisa que tenía pequeños toques de dolor apareció ante Charles y la gata, tratando de reconfortarlos. «Tranquilos, se necesita más para matarme», dijo el albino. «En comparación a mi infancia esto no es nada, jaja», rió un poco Lincoln tratando de disipar el dolor de su cuerpo, aunque esto causó lo contrario. De repente un poco de humedad comenzaron a sentir el trío, y una sutil esencia a pescado. «Y allí fue a parar la leche y la golosina para gato», suspiró, dijo el albino comprendiendo la situación. «Bueno, por lo menos ahora entiendo el porqué de tu gusto por la golosina de gato, era para tu amigo», dijo el albino. Un aterrador bufido felino sonó y un leve ladrido lo acompañó. Ok, tu amiga, lo siento», dijo Lincoln aterrado por la actitud del gato. «Se parece un poco a mis hermanas cuando se molestan», aterrador, pensó el albino. Acomodándose nuevamente para estar de pie, Lincoln deshizo su abrazo protector de Charles y su amiga. Pero, al hacer esto un leve sangrado en su mano se hizo notar. «Me corté con la caída». «Qué raro», dijo Lincoln, pero al levantar su vista vio a la gata encogida de miedo al ver el líquido rojo. Notando eso el albino rápidamente envolvió una mano y la puso detrás de él. «Tranquila pequeña, no es nada», dijo el albino mientras intentaba hablarle gentilmente, pero ella siguió con miedo. Un delicado temblor se mostró en su pequeño ser dando un frágil semblante. Lincoln le preocupó ver así a la pequeña amiga de Charles, así que ignorando los arañazos recibidos por parte de esta, intentó acariciarla nuevamente. La gata cerró sus ojos y se encogió aún más, se veía extremadamente pequeña ahora. Parecía ser que el miedo que tenía no le permitía mostrar aquel estado agresivo de antes. Los pensamientos que invadían la mente de la gata solamente eran negativos. «Sangre, me van a lastimar de nuevo, me van a cortar, voy a volver a sufrir». Estaba cercano al llanto el atigrado felino hasta que sintió un cálido y suave toque, que ya no podía recordar cuándo habría sido la última vez que lo sintió. Levantando su mirada la gata vio un pelaje blanco que le hizo recordar a su amiga, un leve ronroneo se le escapó al imaginársela. Pero, no era su amiga quien estaba allí, sino el amado dueño de su amigo. «Pareces que ya estás mejor», dijo el albino dando un último delicado toque al pelaje de la gata. La gata seguía desconfiada, pero quería seguir sintiendo esa amable y cálida caricia que la calmaba y reconfortaba. «Miau». Casi como una petición sonó ese suave y seductor maullido que proporciona la atigrada gata. «Mira quién se volvió mimada», dijo el albino pasando su mano por toda la espalda de la gata, un leve ronroneo proporcionó esta involuntariamente. Charles la miró con ojos juzgándola, a lo cual ésta le devolvió con una mirada de no digas nada. El tiempo pasó permitiéndole calmarse a la gata. Lincoln le ofreció algo para alimentarse y algo de leche. Pese a aceptar la gata, aún no confiaba del todo en el albino, pero no podía negar que él era muy distinto al hombre que vivió aquí, y que tal vez lo que Charles expresaba de él era correcto, era realmente alguien amable y bueno. La noche llegó y el tiempo que pasaron compartiendo el dúo animal se terminó. Entre relajarse juntos y jugar a algo con lo que la gata estuviera de acuerdo, el tiempo voló. Charles se veía triste, al ver que tendría que despedir nuevamente a su amiga, y sin saber cuándo ella volvería. La gata se acercó a él y rozó su frágil cuerpo con el de él y ronroneó con un tono de felicidad y alegría por haber sido recibida con tanto cariño por su joven amigo. Ambos caminaron hacia el patio mientras la luna aparecía brillando con su bella luz. La gata subió por la cerca y miró al cielo, para luego mirar a su amigo y brindarle un dulce y hermoso maullido, el cual parecía un «nos vemos pronto» con un toque pícaro. Charles mostró una sonrisa con su lengua afuera y meneó su cola con energía.
La gata viendo esto encaminó su partida con su elegante andar. Notando esto, el San Bernardo soltó unos ladridos, los cuales finalizó en un triste aullido. Sigue siendo un cachorro después de todo, pequeño mimado, maulló sutilmente la gata antes de desaparecer en el manto de la noche. Charles se quedó sentado unos pocos minutos, viendo por dónde se fue su amiga. Espero que esté bien, pensó el San Bernardo antes de ingresar a su hogar, donde su amado albino lo esperaba en el umbral de la puerta, donde él fue espectador de primera fila de su sentimental despedida. ¿Realmente no te gustan las despedidas?, dijo el albino acariciando la cabeza de su mascota. Unos varios meses ya habían pasado y la vida de Lincoln junto a su amado San Bernardo había vuelto a ser la misma de siempre, sin sorpresas. Bueno, salvo por el sorpresivo crecimiento de Charles, que ahora alguien podría considerarlo del tamaño de un caballo, aunque eso era algo exagerado de pensar, pero sí tenía un importante tamaño el can. La noche se veía hermosa para el albino, que disfrutaba de un reconfortante y recreativo momento con su amado San Bernardo, jugando a buscar y atrapar. Lincoln le había comprado un nuevo juguete a su perro, ya que este había roto los últimos 10, quizás esto se debía a su tamaño y a su nueva fuerza. Él esperaba que este por lo menos durase algo más de tiempo que los anteriores. El albino estaba feliz por pasar este relajante momento con Charles, ya que había tenido un día bastante complicado y sofocante por culpa de su editorial, quien le había pedido nuevamente sus trabajos por adelantado. Por suerte, para Lincoln ya tenía casi todo arreglado para trabajar para otra editorial con mejor paga y un horario más respetable de trabajo. Parecen que las cosas irán bastante bien, y creo que no solo para mí, suspiró, dijo Lincoln mientras contemplaba un fenomenal atrapada de Charles en el aire. Wow, Charles, ese sí fue un buen salto, ahora haz una mortal, jajaja. Rió el albino. La noche llegó sin meros problemas y con ello el aviso para que Lincoln y Charles fuesen a dormir. Como en los últimos días, en esa casa el albino se preparaba para dormir en el cómodo sillón junto a su mascota, porque simplemente ni ganas le daban el subir las escaleras hacia su habitación. Otro día sin más que nosotros dos, decía Lincoln mientras arrojaba un extenso bostezo. Bark. Un ligero ladrido dio en respuesta Charles antes de acomodarse para ir al mundo de sus sueños. Buenas noches, Charles, dijo Lincoln y se dispuso a embarcar su viaje a sus sueños. Una agradable escena de un hombre con su amada mascota, durmiendo en comodidad el uno con el otro en un sillón, mostraban Lincoln y Charles. Y cerca de ellos un reloj marcaba en ese entonces la 12:05. En unas horas algo inesperado sucedería, nuevamente en el presente. Yo, realmente me equivoqué, decía Lisa acompañadas de sus lágrimas. Me aproveché de ti, y te mentí solo por mi ambición. Continuaba Lisa mientras apretaba fuertemente sus brazos en un abrazo que mostraba decepción de ella misma y rabia. Quise jugar a ser Dios solo para tener lo que yo quisiera. Para tenerte. Soy egoísta, una mala persona. Gritó Lisa. De repente Lincoln abrazó a su hermana y puso su mentón en la frondosa cabellera melena de su hermana. No, simplemente estabas sola, dijo Lincoln en un susurro. Yo te dejé sola, perdóname, repuso el albino, antes de besar la frente de su hermana. Tú nunca podrías ser una mala persona, para mí jamás lo serías, y menos dándome a una bella hija como la que tenemos. Finalizó el albino mirando a su hija. La calma apareció nuevamente en Lisa frente a las contenedoras palabras de su hermano. Capítulo 16. Tú me salvaste, quinta parte. Mis pasos en la ciencia. Lisa aparecía en su laboratorio frente a algunas de sus complejas maquinarias, una sonrisa afloraba en ella mientras la luz de aquellos aparatos la iluminaban. La obtención de la muestra fue un éxito, ahora queda seguir con el experimento. Decía Lisa para sí misma mientras observaba un tubo de cristal de grandes dimensiones en conjunto de algunos cables y computadoras. Un abrazo le regaló la genio a aquel tubo. Un frío se extendió por toda ella al hacer esto, aunque en su mejilla era más concentrado, dado que era la única parte de ella expuesta al helado cristal del tubo. Seguro Lincoln se quedará conmigo si le doy una hija, con habilidades únicas como en sus libros ilustrados. Decía Lisa.
Ya no tendré este lugar solo para mí, y ella llevará la ciencia a un escalón más por sobre todo, sonrió la genio mientras miraba aún más interesada en el interior del tubo. Apartándose lentamente, la genio se dispuso a continuar con algunas de sus otras investigaciones. Mientras dejaba a la espera a su más reciente y más interesante experimento de vida. Semana 2. Lisa se hallaba nuevamente frente a aquel tubo de cristal. Ella lo miraba con cautela y lentitud, mientras en su mano derecha llevaba algunos papeles y una grabadora. Nuevamente una sonrisa apareció en su rostro al contemplar su experimento. Fecundación exitosa y ha logrado neutralizar cualquier posible mal gen hereditario en el espécimen. Decía Lisa a una grabadora. Las probabilidades de una enfermedad o cualquier posible anormalidad por tener padres con relación consanguínea han sido nulificado. Continuó Lisa. Ahora quiero poder analizar el desarrollo del espécimen, será fundamental saber su compatibilidad con los demás experimentos que se le han heredado e implementado, cierro notas de avance. Finalizó Lisa guardando su grabadora y dejando caer algunos de sus papeles. Una última mirada hacia el tubo de cristal dio Lisa, antes de volver a meterse en otros asuntos que disponían de su tiempo. Semana 5. Lisa apareció con su grabadora en mano y una tableta digital en otra. El desarrollo del espécimen no es distinto a cualquier embrión saludable de cualquier persona común. Esto me quita preocupación con respecto a su salud. Una leve pausa tomó la genio antes de continuar. Pero, al mismo tiempo me preocupa que no muestre algún cambio con respecto a los experimentos y modificaciones en su estructura Adam, comentaba Lisa hacia su grabadora de voz. Quizás necesite más tiempo, para ello, en cualquier caso, mantendré los análisis constantes, solo para asegurarme de que todo marche según lo planificado. Continuó la genio. De alguna manera, el desarrollo del espécimen ha hecho que mi intriga creciera hacia él, es un tanto raro este cambio en mí, dijo la genio dudosa de sí. Ha logrado que influenciara en mis demás investigaciones, haciéndolas que les de un grado menos de importancia, han llegado a pasar no solo a un segundo plano sino a un tercero. Una última frase soltó Lisa antes de guardar nuevamente su grabadora. Muy raro, pero da igual, cierro notas de avance. Lisa se fue, pero no sin antes dar un último vistazo hacia el tubo y sonreírle. Semana 10. Lisa nuevamente aparecía frente al tubo de cristal con grabadora en mano y una taza de café casi vacía en la otra. El espécimen muestra un saludable desarrollo a la par de cualquier embrión. Una pausa tomó la genio para corregirse. No, estoy equivocada, ya es considerable un bebé, dijo la genio con una mirada que ya no era fría y analítica sino una más curiosa y fascinada. Como sea, suspiró, es destacable en este punto, que el desarrollo de sus párpados es notorio, sus pequeñas orejas toman forma, tiene rasgos faciales más distintivos, y dijo la genio con una mirada de fascinación por lo que notaba y por a quien se le venía en mente. Suspiró, creo que necesito otra taza de café, creo que estoy algo distraída, suspiró, cierro sesión de avance. Finalizó la genio con su grabadora en mano y un poco de incertidumbre en su mente. ¿Acaso tengo dudas? Ese pensamiento sutilmente intervino en la genio. Lisa se quedó por primera vez en ese lugar un poco más de tiempo de lo que normalmente lo hacía, aunque fueron solo 10 minutos. Pero en todo ese tiempo, su mente fue un mar de pensamientos involucrados con el experimento. Semana 20. Nuevamente apareció Lisa frente al tubo de cristal con su grabadora en mano y una actitud que rozaba la emoción. Sorpresivamente el espécimen ha mostrado un desarrollo acelerado. Para esta etapa, sus órganos ya se encuentran completos, corazón, intestinos, pulmones, etc. Cuenta con todos ellos y se ven más que saludables. Lisa se veía alegre y fascinada con lo que veía y comentaba. Y su aspecto físico es realmente encantador, muestra lindura, es una hermosa niña, dijo la genio un poco avergonzada. Cough, cough. Lisa soltó una pequeña tos para acomodar su próximo comentario. Aún no muestras señales de algún cambio por los experimentos y modificaciones en su ADN. Quizás, el único cambio notable es el efecto en su desarrollo acelerado durante la concepción a un saludable y lindo bebé. Dijo Lisa cerca de finalizar.
Quizás esto sea lo mejor, un susurro para sí misma dijo la genio, dejando en claro unas posturas algo distintas de cuando comenzó con su experimento. Por último la genio finalizó su conversación con la grabadora de mano. Cierro sesión de avance. Lisa ese día permaneció junto al tubo de cristal, mirando con mucha atención e interés a la pequeña que residía dentro. Contempló cada aspecto de sus pequeñas manos, sus delicados labios, la fragilidad de su cuerpo y su inocente aura de pureza. Un pensamiento apareció ese día para la genio. Soy realmente estúpida. Semana 30. Algo frenética se apareció Lisa frente al tubo de cristal, sosteniendo su tan típica grabadora de voz. Un repentino cambio ha sucedido para con el espécimen, decía Lisa intrigada y con asombro. Hasta ahora mis constantes análisis, los cuales no mostraban ninguna sorpresa, han cambiado drásticamente, continuó la genio con fascinación y un poco de preocupación. En ellos, han salido claras pruebas de que el espécimen ha comenzado a mostrar cambios y reacciones en su estructura de Adán, dijo Lisa. Esto de alguna manera, ha hecho que una pregunta surgiera en mí, por cierta preocupación a este repentino suceso, prosiguió la genio. ¿Podrá aceptar este brusco cambio mi espécimen? Continuó con su estado racional la genio aunque influenciado un poco por su lado humano. Hay grandes probabilidades de un rechazo, al no lograr adaptarse a esta nueva estructura, y de ello surge la posibilidad de que el espécimen llegue a su... Una leve pausa tomó Lisa antes de decir una palabra que le dejaba un sabor agrio en su boca. Defunción, un tono realmente sombrío y melancólico acompañó a esa palabra. Quizás las siguientes semanas por precaución me quede vigilándola a su lado, para asegurarme de su bienestar, ya que es mi, suspiro, frenó su acto emocional la genio y un ligero pensamiento en el que involucraba a cierto albino apareció. Creo que me he sobrepasado, suspiro, espero que resulte bien, cierro sesión de avance. Apagó su grabadora la genio con una mirada triste. Desde ese día hasta lo siguiente Lisa pospuso todas sus demás investigaciones, experimentos e inventos, para quedarse junto a aquel tubo cristalino, el cual portaba una inocente vida. Ella evitó apartarse de ese lugar, aun para realizar las tareas más triviales. Durmió y comió allí mismo, para estar siempre alerta a lo que sucediera. En el transcurso del tiempo que estuvo frente a aquella cristalina prisión, Lisa vio cambios tanto menores como graduales en la pequeña niña. Semana 35. La inquietud abordaba tanto el cuerpo como la mente de la genio, al mirar el interior de tubo de cristal y notar la imagen de la pequeña niña con variables cambios en su estructura, algunos un poco más llamativos que otros. Ha estado en una actividad y estimulación constante el bebé desde la semana 30. Comentaba la genio hacia su grabadora. Desde ese momento, ha estado atravesando por varias alteraciones y cambios físicos tanto visibles como invisibles al ojo humano, de los cuales he sido testigo. Continuó Lisa nerviosa y preocupada. Algunas por simple mención son las garras que puede desenvainar cuando altera el aspecto de sus infantes manos. Se tomó un momento la genio antes de continuar. También se puede ver la conformación de una cola al final de las vértebras inferiores. En su espalda han aparecido y desaparecido algunas conformaciones llamativas, por mencionar algunas, como alas y tentáculos. La genio miró a su pequeña antes de proseguir. Quizás, estos aspectos estén ligados a una capacidad de metamorfosis, la cual se ve influenciado e impulsado por la imaginación, aún así no tengo suficientes datos para sustentar esta hipótesis. Repuso la genio mordiendo su grabadora. También según los resultados de mis constantes análisis ofrecidos por mis computadoras, sus sentidos están desarrollados más allá de las simples capacidades humanas, dijo la genio antes de redondear su idea. Es lo que se considera como un superhumano. Un ligero suspiro dio la genio y continuó con su comentario. Hasta el momento estos son los cambios que he sido capaz de denotar mediante mis investigaciones y análisis a mi pequeña, pero me temo mencionar que esto es la punta del iceberg. Hay muchas cosas sin descubrir de mi pequeña que se escapan de mis capacidades investigativas. Prosiguió por última vez la genio.
También quiero remarcar que me inquieta y aterra, sobre, de qué forma pueda reaccionar mi pequeña, cuando despierte y note sus capacidades. Esa idea no me deja pensar con claridad. Suspiro, falta 5 semanas como mínimo para el final de este experimento, y para que mi hija abra sus ojos. Finalizo Lisa sin su típica frase final. Cierro sesión de avance. Semana 39 y 3 días. Lisa se encontraba frente al tubo de cristal a un lado de una silla que le sirvió de cama. Su aspecto mostraba cansancio, nervios y una desbordante preocupación. La genio no se encontraba sola en ese momento, acompañándola aparecían algunas creaciones robóticas propias. Eran 5 y de porte humanoide. Son las 2 de la mañana, comenzó Lisa con su charla hacia la grabadora. Y el repentino sonido de alerta de mi sistema de seguridad ha irrumpido mi sueño, con el fin de informarme sobre el fin de mi experimento y sobre una posible amenaza. Dijo sombríamente la genio. Ahora mismo me encuentro reunida junto a algunos de mis asistentes autómatas, los cuales parecen haber sido notificados y activados para corroborar la alerta, y por lo que puedo ver, dijo Lisa con preocupación hacia lo que veía. Ha llegado el momento. El pequeño ser que habitaba dentro del tubo de cristal se movía incómodamente como si estuviera en un mal sueño o si sufriese algún tipo de molestia. De repente un movimiento brusco, en el cual agitó sus manos, como si diese una bofetada, hizo que los ojos de la pequeña niña se abrieran. El temor y el miedo se plasmaron en ellos al verse en un nuevo mundo, parecía que estaba a punto de llorar la infante. Lisa vio esa reacción de su hija, y sintió que debía ir por ella, pero antes de poder siquiera planificarlo en su mente, un abrupto acto sucedió. La pequeña dentro del tubo lanzó con su tierna mano, un zarpazo hacia los límites del cristal. No hubiese sucedido nada, si la pequeña y delicada extremidad de la niña seguía siendo una mano, pero esta había tomado forma nuevamente en aquellas garras, que se había manifestado, ya una vez. El filo y el poder de aquella extremidad destrozó el cristal del tubo, como si no estuviese allí. El líquido que mantuvo a la pequeña en su estado de conservación y reposo, comenzó a escaparse del destrozado cristal y a vértice por todo el suelo. Lisa cayó hacia atrás por el sorpresivo impacto del cristal rompiéndose. No fue lastimada ni nada, ya que se encontraba a una distancia prudente del tubo, pero la inesperada reacción de la niña fue la que causó su caída. La mirada de Lisa se mantenía llena de asombro al ver a su pequeña por fin despierta y con todos sus sentidos funcionando. Se podría decir que sentía la felicidad de experimentar una nueva vida. Pero, pronto ese estado se desvaneció al comprender la situación en la que estaba envuelta la genio. Casi seguido al sonido de cristales destrozándose, el llanto de la pequeña niña se alzó tomando lugar en el laboratorio. Tristeza y miedo era lo único que transmitía en su voz. Poco a poco el volumen del llanto se elevaba a la vez que su desesperación. Lisa se levantó del suelo con lentitud sin apartar la vista de la pequeña que lloraba sin contenciones. Una necesidad de abrazarla la invadió, así que instintivamente la genio avanzó hacia la niña. Pero, pronto fue interceptada por sus creaciones autómatas. Ser viviente posiblemente hostil preparando métodos de inmovilización, una voz robótica sonó en el lugar. Alto, posponer inmovilización de, repuso rápidamente la genio colocando su mano en el hombro de una de sus asistentes autómatas. Denegado, el individuo muestra claras señales de confusión, lo que puede desembocar en un estado agresivo. Dijo la máquina antes de seguir con su racional deducción. Y además su estructura es incomprensible para nuestros sensores, es expresamente necesario reducir e inmovilizar al posible hostil y someterlo a un intenso análisis, por la seguridad de nuestra creadora. Repuso fríamente la máquina con su tono racional. Los pensamientos de Lisa se volvieron desenfrenados ante aquella respuesta racional de su invención. Claramente ella sabía que su respuesta fue lógica y comprensible, pero, aún así, ella estaba fuertemente en contra de esto. Ella simplemente es una pequeña infante, está actuando según corresponde a un comportamiento habitual a cualquier niño, dijo con nerviosismo y temor la genio. El temor y la confusión en su estado expreso en el llanto, es evidente al encontrarse en un lugar extraño y sin contención familiar, prosiguió hablando la genio mientras un temblor comenzó a ser evidente en su cuerpo, quizás impuesto por su preocupación.
Esto es mi culpa, mi pequeña niña, solo por mis ambiciosos deseos. Algunas lágrimas comenzaban a brotar de Lisa, al mismo tiempo que sus asistentes autómatas avanzaban hacia la pequeña niña. A un lado, he dicho que se detenga. Continuó Lisa. Frenen sus acciones, se lo demando como su creadora. Decía la genio, en un grito hacia sus invenciones intentando detenerlas, pero simplemente fue ignorada por estos. Lisa comenzó a sentir temor y miedo por su incapacidad de controlar lo que sucedía y por no ser de ayuda para su hija, quien seguía expresando un gran llanto. Rabia brotó en la genio, odio y desprecio hacia ella misma, por ser como era y por ser tan distinta a su familia, tan diferente a Lincoln. Yo también, por lo menos una vez, quiero ser como ellos, decía la genio mientras mordía sus labios y unas lágrimas mojaban sus mejillas. En un acto impulsivo Lisa abrazó a uno de los autómatas en un intento de frenarlo en su avance hacia su pequeña niña. No podía hacer mucho con esto, pero por primera vez la genio no pensó y simplemente actuó. No te acerques a ella, montón de tuercas baratas, maldito pisapapeles de metal, estúpida hojalata sin sentimientos, basura de invento, no la toques, a mi hija no te atrevas a tocarla. Gritó la genio, pero su capacidad física era poca, a lo que como resultado ella simplemente fue arrastrada junto al autómata. El asistente de la genio vio extrañado esta actitud irracional de su ama. Ella, quien no mostraba emociones o actitudes sentimentales, ahora mismo está actuado de forma imprudente, pero aún así no dio marcha atrás con su labor. De repente algo sorpresivamente inesperado sucedió. Una de las invenciones fue lanzada como si de un balón se tratara. Un poderoso estruendo se escuchó cuando este impactó contra algunas de las maquinarias que estaba en un rincón del laboratorio. Chispas y eléctricos sonidos se escucharon por aquella esquina. Lisa miró desde donde fue lanzada su invención, con la intención de descubrir qué sucedió. Pero, lo único que pudo divisar fue a una pequeña niña. Aunque, decir eso era poco, ya que, la infante se veía con un notable cambio en su físico. Unos ojos que mostraban un brillo verdoso, en sus antes tiernas manos unas amenazantes garras, de su espalda parecía brotar algunas especies de tentáculos que se extendía hasta el final de las vértebras, de allí una cola reptiliana y prensil nacía y finalizaba en una punta afilada, de su boca podía notarse unos afilados colmillos que no podían ser ocultos por sus pequeños labios. Pero, lo más preocupante en los cambios de la niña era su expresión amenazante. Todavía se podía ver que el miedo abordaba a la niña, pero con aquella expresión parecía poder ocultarla. Lisa consideró esto como una posible variable inducida por los experimentos que cambiaron no solo su cuerpo, sino su mente y sus reacciones. Un aumento en su instinto de supervivencia. Susurró Lisa al mismo tiempo que soltaba al autómata y observaba sorprendida algo fugaz e increíble. La pequeña niña en una rápida acción se abalanzó hacia los autómatas. Lo sucedido luego no debió durar ni 20 segundos. La infante destrozó las invenciones de la genio, como si éstas estuviesen hechas de papel. Piezas de metales se repartían por todo el lugar, mientras algunos sonidos chirriantes acompañaban el fugaz suceso. Las garras de la niña atravesaban todo lo que se les interponían, al igual que su afilada cola. Sus tentáculos aprisionaban no solo a los autómatas, sino a todo aquello que parecía similar a ellos en su metálico color. Un llanto estrepitoso sonó de la niña, mientras botaba algunas lágrimas de sus ojos, al mismo tiempo que destrozaba y desordenaba todo a su alcance. Salvo por Lisa, todo el lugar fue arremetido por la pequeña niña. Quizás unos leves roces, como mucho podía tener la genio, pero nada grave. En cambio, su laboratorio quedó con la imagen de destrucción, cables, libros, papeles y demás materiales desperdigados por todo el lugar, todo y cada uno de ellos destrozados y muy posiblemente sin posibilidad de ser reutilizados. Lisa, quien era consciente de todo eso, no mostraba ninguna señal de importarle, ella simplemente seguía con su mirada en la niña, que seguía llorando y destrozando su alrededor. Luego de un momento a otro la infante trepó por unos de los muros y prosiguió con su destrucción en el techo del laboratorio. Unos sonidos eléctricos y de estáticas se escuchó antes de que la oscuridad cayera encubriendo todo, como si el telón de un acto cerrara el final de una obra. Lisa comenzó a temblar de impotencia y preocupación en el destrozado laboratorio. ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer?
yo necesito que alguien me ayude. Necesito ayuda, quien sea, decía Lisa con su mente en confusión. Ella es tan solo una niña. Está confundida y con miedo. Y yo no, soy de ayuda, yo no puedo ser su madre, yo soy solo una inútil inventora. Los ojos de la genio desbordaban en lágrimas mientras su voz se rompía y los ruidos de objetos destrozados servían como música de fondo. Escarbando en uno de sus bolsillos con su temblorosa mano, la genio buscaba su celular. Algunas cosas cayeron del pequeño bolsillo de su bata al realizar esta acción, pero Lisa ni siquiera se percató de ello. Tengo que llamar a alguien quien pueda ayudarme. La genio decía entre lágrimas y con el celular ya en mano, pero ¿a quién podría llamar ella? Si lo deseaba, la genio podía llamar a cualquier agrupación gubernamental secreta. Podía ser rusa, estadounidense, europea, cualquiera de ellas estaría dispuesta a venir en su auxilio. Aún así, si ellos llegaran, ¿qué harían al ver a un individuo con estas asombrosas capacidades? Lo clasificarían como un ser peligroso, como un monstruo, y se buscaría su eliminación, o se lo llevarían y la apartarían de ella, por el deseo de experimentar con ella, o para estudiar a fondo su estructura. Cualquiera de las dos opciones no era considerable, ya que ellos le quitarían a su pequeña, negándole la posibilidad de cuidarla. Podría llamar a su familia, pero ¿qué les podría decir sobre esta situación? Engendre a una niña con los genes mío y de mi hermano por capricho, y además modifique su estructura para hacerlo diferente y único. Su familia la aborrecería por su juego de creerse Dios en su mundo de ciencia y quizás, muy probablemente, clasificarían a su hija como un monstruo o una defecio. Por primera vez la genio estaba tonalmente aterrada, ahogada en un miedo tan real que ni siquiera su amada ciencia podía salvarla. En trance, la genio caminó fuera de su laboratorio, al mismo tiempo que unas luces de emergencia aparecían iluminando tenuemente el lugar. Algunas pequeñas piezas pateó en su trayecto, mientras arrastraba sus pies. Sus ojos solo mostraban una mujer abatida y derrotada con lágrimas sin fin. Una vez fuera del lugar se desplomó de rodillas en el suelo mientras lloraba sin consuelo. Su celular se escapó de su mano y cayó al suelo creando un leve sonido en el silencioso lugar. Este se encendió y una imagen en su pantalla apareció, era Lincoln sonriendo junto a ella. Lisa levantó levemente su vista hacia su celular y vio esa imagen, un dolor en su pecho sintió y rabia brotó hacia ella misma. Dijiste que soy una buena chica, Link, pero te equivocaste, yo soy el verdadero y único monstruo aquí, soy una mala persona, una retorcida y mala persona, decía Lisa mientras alargaba su mano hacia el teléfono. Pero, aún así, ¿podrías, por favor, ayudarme? Una mueca que parecía un puchero, intentando contener las lágrimas, hizo la genio antes de continuar. Aunque sea, por esta última vez, por favor, ¿me ayudarías, sí? Susurró la genio débilmente y sumergida en su desesperación. Nuevamente en el presente. Todavía recuerdo aquella llamada que recibí, decía Lincoln mientras abrazaba a su hermana. Estaba durmiendo tranquilamente con Charles, después de un horrible día, suspiró. Continuó Lincoln. Eran las 2 o 3 de la mañana, creo. Sonrió el albino aliviando el ambiente y aligerando el peso del dolor de Lisa. El teléfono sonó con su incesante ruido. Me extrañó un llamado a esas horas, dijo el albino. Había pasado por mi cabeza no atender, pero algo me empujó a hacerlo, gracias al cielo lo hice, suspiró, dijo Lincoln abrazando más cálidamente a su hermana. Me sorprendió escucharte al teléfono, te iba a regañar, pero, cuando escuché tu voz, una pausa tomó el albino antes de continuar. Sentí que me rompía en pedazos, estaba totalmente preocupado, mi corazón se aceleró al igual que mi respiración y me asusté demasiado, no te imaginas cuánto, jaja diablos, todavía siento escalofríos, jaja, estaba verdaderamente preocupado aquella vez. Dijo Lincoln recordando aquel suceso. No dijiste mucho en ese llamado, que duró, quizás solo 10 o 20 segundos, no se fue tan rápido, pero cuando simplemente me dijiste, Lincoln se sumergió en aquel hecho. Por favor ayúdame Link, con el tono frágil de tu voz, prosiguió el albino. Corrí como nunca, para ir a tu lado, finalizó el albino. Mi hija.
El teléfono sonaba incesantemente con el tono molesto de su timbre. Lincoln, quien se quejaba de un llamada a tan altas horas de la madrugada, debatía en su mente si contestar o no. Pero sin más él contestó. «Hola, ¿quién habla?», decía el albino con un tono somnoliento. Una leve interferencia se escuchó, de otro lado del aparato, desconcertando un poco al albino. Pero, pronto alguien habló del otro lado, una conocida voz. «Hola», dijo la voz débilmente. Lincoln reconoció la voz de su hermana y por un momento en su mente pasó la idea de regañarla, pero pronto esa idea desapareció al escucharla. «Por favor, ayúdame, Link». Frágil se escuchaba la genio y de una tristeza desbordante, que denotaba estar derramando lágrimas. «Lisa, ¿qué sucede?», dijo Lincoln aterrado y con su estado de sueño ya totalmente olvidado de su ser. «Por favor, ayúdame», un leve llanto se escuchó de Lisa. «Por favor, necesito que me ayudes». De repente el llamado de Lisa se cortó, dejando un sonido de interferencia insoportable. El albino sintió un miedo, un terror indescriptible recorrer su mente, al escuchar a su hermana en un estado tan preocupante. Su respiración se agitó y su vista se nubló por un momento. Sintió que se estaba por desmayar, pero por suerte esto no sucedió. Sin más demoras y evitando perder tiempo, el albino se enlistó lo más rápido que pudo para salir de su casa, hacia donde pudiera estar su hermana. El albino no estaba seguro dónde podría estar ella, pero solo tenía un lugar posible, el que visitó hace varios meses, aquella vieja cabaña. Lincoln despidió velozmente a su mascota, indicándole que no se preocupara y cuidara la casa. Con ello hecho, el albino salió de su hogar, subió a su camioneta y manejó a toda velocidad hacia su destino. El viaje fue tan corto como pudo, manejando a una velocidad excesiva y peligrosa, pero por fortuna nadie estaba a estas horas de la noche por las calles. La mente de Lincoln imaginaba varias cosas que pudieron pasarle a su hermana, para que estuviera en ese estado. Nada era alentador y cada escenario que plasmaba era peor que el anterior. «Vamos, vamos», decía Lincoln, mientras estrujaba con fuerza el volante entre sus manos. «Diablos, vamos». Lincoln llegó hasta el lugar donde residía la cabaña, bajó por la bajada que proponía el lugar y llegó hasta el límite donde podía avanzar con su carro. Tan veloz como pudo, el albino salió y corrió de su camioneta hacia la cabaña oculta. Tirado y abandonado quedó el vehículo en la noche. Seguía con su veloz carrera hacia el viejo inmueble el albino. Ramas, hojas, arbustos, plantas, rocas, miles de cosas se atravesaron en el camino de Lincoln, pero él simplemente se los llevó por delante sin importarle que pudieran lastimarlo o dañarlo. Ahora mismo él solo tenía una preocupación en su cabeza, y era la seguridad de su hermana. Al fin aparecía frente a él, una vieja cabaña, pero algo raro se percibía de ella, aunque Lincoln creyó que eran ideas suyas. Sin más él avanzó hacia el rústico inmueble. Él imaginó que pronto el sistema de seguridad se encendería, tan pronto como él intentara entrar, pero nada sucedió, es más, todo parecía estar demasiado tranquilo. Ingresando al inmueble, Lincoln vio la compuerta de la chimenea abierta y con unas luces muy tenues iluminándola. «¿Qué sucedió?», dijo el albino, preocupado, pero sin perder el ritmo de su carrera. Lincoln bajó las espiraladas escaleras lo más rápido que pudo y llegó hasta aquella puerta de doble hoja, que invitaba a ingresar hacia el pasillo que llevaba hacia el laboratorio. El albino se abrió paso por las puertas e ingresó hacia el pasillo. Una visión diferente a la que tenía antes apareció ante él. El pasillo, bien iluminado y con una imagen perfecta, se veía ahora con luces que se apagaban y encendía sin certeza y de alguna manera se veía como una película de terror. Más al fondo del lugar, hacia la entrada del laboratorio, aparecía una silueta en el suelo oscurecida y abrazando sus piernas. Lincoln, al distinguir quién podía ser, se aproximó tan rápido como pudo a ella. «Lisa, Lisa, 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 ¿estás bien?», decía el albino preocupado y con ganas de llorar. «Vamos, dime que estás bien, ¿qué sucedió?». Lincoln la tomaba de los brazos mientras le hablaba a su hermana. Lisa estaba en un estado de trance y shock, hasta que pudo distinguir la voz y la imagen de su hermano. De pronto ésta lo abrazó y lloró como si una niña fuera. El albino sintió las húmedas lágrimas de su hermana en su pecho. Esto hizo que Lincoln se percatara de que su camisa estaba rota y totalmente abierta.
Quizás esto le sucedió al correr frenéticamente mientras atravesaba la vegetación de bosque. Unos ligeros cortes notó también el albino, pero ninguno era serio. Aunque, sí mostraban ligeramente algo de sangre. Perdón, lo siento, yo soy tan estúpida, soy realmente estúpida y retorcida. Decía la genio pegada al pecho de su hermano. Soy una mala persona, pero por favor no la odies a ella, por favor, si quieres odíame, lastímame, insúltame, a mí, pero a ella no, decía la genio en un llanto sincero y triste. Lincoln no comprendía a lo que se refería su hermana, hasta que ella dijo unas palabras que le dieron una pequeña guía. Por favor, no la odies, ella solo es una niña, es una buena niña, que solo está aterrada y perdida. Finalizó la genio. Lincoln quería preguntarle a su hermana a qué se refería con eso último que dijo, pero no lo hizo, ya que, imagino que ella aún no estaba bien del todo para hablar. Lisa, ¿te encuentras mejor?, dijo Lincoln tranquila y amablemente. La genio asintió levemente sin apartarse de su hermano, mientras intentaba calmar su llanto y secar sus lágrimas con la camisa de este. El albino, viendo que su hermana se estaba recuperando un poco, se sintió aliviado. Desviando su mirada hacia las puertas del laboratorio, el albino sintió una opresión en su pecho, más exactamente en su corazón. Algo de tristeza lo afligía en su ser, cuando miraba con curiosidad el interior de aquel cuarto, como si algo lo estuviera llamando, como si alguien lo estuviera esperando. Lincoln pensaba que solo eran sensaciones causadas por lo que vivió esta noche, impulsadas por el miedo, pero con lo que dijo su hermana anteriormente, no estaba seguro. Lincoln, algo preocupado por su hermana, le pidió que se quedara donde estaba, mientras él iba a ver en el interior del laboratorio. Lisa se negó a cumplir su petición sosteniéndose firmemente de él, de momento ella no quería apartarse de él. Está bien, pero quédate cerca mío, dijo el albino a su hermana mientras palmeaba su cabeza. Lisa se aferró a la parte posterior de la camisa de Lincoln, casi parecía una niña perdida, aunque el semblante que ella proponía ahora mismo, era así. Sin más, el dúo Loud ingresó al laboratorio donde un destrozado y desordenado lugar los esperaba. Todo se veía aún más revuelto que cuando Lisa estuvo allí. La imagen del lugar parecía la de una zona luego de ser víctima de un desastre natural, o de una revuelta de trabajo o el de una guerrilla interna. El albino no decía ni una palabra, mientras paseaba su mirada por todo el lugar y contemplaba cada rincón adornado por el desastre. Sin frenar su caminata, Lincoln a lo lejos vio lo que parecía ser un tubo de cristal con una ruptura a un costado, de alguna forma le recordó algunos escenarios de sus cómics e inconscientemente este se acercó. Lisa, quien acompañaba a su hermano, se quedó inmóvil, de un momento a otro, al mirar hacia el techo, era obvio a quien ella estaba buscando. Esta pequeña, inocente y comprensible acción de la genio causó que, sin darse cuenta, de sus manos escapara la camisa de su hermano, la cual sostenía fervientemente. Lincoln tampoco se dio cuenta de que estaba dejando atrás a su hermana, mientras avanzaba hacia el tubo de cristal. Piezas de vidrio y metal se entremezclaban por el suelo mientras Lincoln avanzaba por sobre ellos. Algunos crujidos brotaban cada vez que el albino los pisaba. Luego de una crujiente sinfonía, Lincoln llegó hasta el deshecho tubo de cristal. Allí inspeccionó el aparato como su alrededor, algunas pocas pistas logró sacar, pero no demasiado, ya que no era un investigador o algo parecido. Lo que pudo notar a primera vista el albino fue la pequeña huella de una manita en el vidrio del tubo, parecía ser la de un bebé. Lo segundo fue la marca de zarpazos en algunos aparatos, robots y paredes del lugar. Y también, Lincoln encontró una hoja en el suelo algo mojada que mencionaba algunas cosas sobre un experimento de vida, el cual explicaba algunas cosas, pero que en la mayor parte era difícil de entender dada a lo mojado que estaba. Pero, aún así, con lo poco que pudo deducir el albino, tuvo una posible idea de lo que sucedía, aunque era poco creíble. Tratando de inspeccionar nuevamente en busca de más pistas, el albino, sin darse cuenta, tanteó con sus manos un fluido algo llamativo en el lugar. ¿Qué es esto?, pensaba el albino mientras quedaba mirando el extraño fluido con curiosidad y extrañez. ¿Algún nuevo componente que desarrolló Lisa? El extraño material con el que Lincoln tenía contacto era de un tono verde muy descolorido, casi blanco, que se volvía translúcido por momentos.
wow, esto es, wow, era lo único que el albino podía reflejar en su mente al ver un tan extraño y llamativo material. La consistencia de la materia que dejaba sorprendido a Lincoln era pegajosa, pero suave, y a la vez bastante, no, realmente fuerte, en lo que se respecta en adherencia, ya que al albino se le hacía difícil el quitárselo de las manos. Parece como telaraña, pero 10 veces más increíble, pensaba el albino mientras seguía luchando por desprenderlo de su mano. Aquel fluido, clasificado como telaraña para el albino, estaba conectado discretamente hacia un camino en dirección al techo, en donde se unía a varias hileras más del mismo, conformando un soporte y un refugio para la pequeña infante. Nadie podía notar aquel escondrijo de la pequeña, ya que la oscuridad era muy espesa en el techo del laboratorio y ninguna luz lograba iluminar esa zona. Los leves movimientos que Lincoln hizo al intentar quitarse la telaraña, pusieron en alerta a la pequeña niña que nuevamente comenzó a sollozar. Su llanto aún era el de miedo y temor, pero pronto este fue acompañado por una especie de gruñido muy amenazante. Lisa, quien había estado mirando hacia el techo, comenzó a temblar nuevamente, al oír a su niña entre los sollozos y gruñidos que proponía. Mi pequeña, sigue asustada, dijo en un susurro la genio mientras unas lágrimas volvían a brotar de ella. Lincoln, quien también oyó el llanto y el gruñido, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo primero que se le vino a la mente fue miedo, terror y preocupación por su vida, pero pronto esas ideas se desvanecieron gradualmente, cuando comenzó a sentirse confundido por una extraña sensación en su pecho. No sabía bien por qué, pero Lincoln desde que ingresó al laboratorio en su pecho sentía una opresión. Por un momento, pensó que su momento había llegado, pero, por suerte, esa idea fue equivocada, ya que, él aún estaba muy consciente y muy vivo después de unos segundos, aunque la sensación en su pecho aún persistía. Era extraña, esa repentina sensación que surgió en Lincoln, que además le causó gran preocupación, por surgir donde está precisamente su corazón. Pero, no era únicamente extraña por dónde se originó, sino por cómo también lo hacía sentir. De alguna manera el albino se sentía abordado por la tristeza, la aflicción y la soledad, pero para él, estas sensaciones negativas, no se sentían propias, eran como si fuesen de alguien más. Lincoln pensó que quizás se estaba volviendo loco, pero pronto esas ideas fueron dejadas de lado, cuando oyó con mayor volumen y claridad el llanto y el gruñido del lugar. Levantado su mirada de donde creí que venía el combinado de sonidos, el albino se encontró con una pequeña niña mirándolo con una expresión amenazante, aunque lo verdaderamente amenazante de la pequeña eran sus extremidades, la cola y los tentáculos brotando de su espalda y las garras tomando lugar en sus manos. Trepada en una saliente de un muro, la pequeña niña mantenía una postura algo intimidante ante Lincoln. Ella parecía un tipo de gárgola en esa situación. El albino quiso reír un poco por el nerviosismo, pero sintió que, si lo hacía, sería una mala decisión. Lincoln se quedó mirando a la pequeña sin decir una palabra, ni un murmullo, clavado en su lugar la contemplaba de pie a cabeza. Su mirada jamás se apartó de ella, solamente estaba fija en la pequeña. El llanto y el gruñido de la niña no se detuvo nunca, y ahora parecía más claro al ser observado por el albino. Los ojos de ambos se cruzaron, Lincoln vio unos pequeños e inocentes ojos inmersos en lágrimas, que lo conmovían. Por su parte, la infante vio a la segunda persona de su vida. El albino sintió un sobresalto en su corazón, al notar ciertos rasgos familiares en la pequeña niña. Algo de emoción y sorpresa comenzó a crecer en él, brindándole sentimientos de nostalgia, que le incitaban un leve ardor en sus ojos. Lisa, quien pudo ver a lo lejos el encuentro entre padre e hija, se quedó clavada en su lugar sin saber qué iba a suceder, sin saber cómo iba a reaccionar su hija, y sin saber cómo reaccionaría especialmente su hermano. «Tú», dijo el albino en un susurro con la calidez de su voz y una mirada que solo mostraba emoción, curiosidad y tranquilidad. Antes de que Lincoln pudiese terminar su frase, la pequeña niña se abalanzó hacia él. Lisa, quien vio ese repentino accionar de su pequeña, corrió hacia ella y hacia su hermano. Un leve temor se asomó en su mente, al recordar lo sucedido anteriormente con sus autómatas y la infante. La genio nunca había sentido el tiempo tan lento y eterno, como en esa situación mientras corría. Lincoln se quedó donde estaba sin moverse, mientras observaba a la infante lanzarse hacia él.
Él podía ver claramente lo peligroso de la situación y lo que podría sucederle, pero algo en él le prohibió apartarse, y más al ver que la pequeña niña seguía con su llanto. El silencio se plasmó por unos segundos, dejando a Lisa mirando una escena que quedaría grabada para siempre en ella. Lincoln tenía entre sus brazos a la pequeña niña, la abrazaba con mucho cuidado y amor. Él mostraba un aire de tranquilidad y calma, mientras mecía a la pequeña suavemente y con delicadeza. Unos nuevos y pocos arañazos aparecieron entremezclándose entre los cortes que ya tenía el albino, quizás esto fueron ocasionado accidentalmente por la pequeña niña. Ella aún mantenía un poco los rasgos de su metamorfosis, pero, aún así, a Lincoln no parecía importarle. La pequeña se sentía aún un poco intranquila entre los brazos del albino, pero pronto se calmó cuando ella vio y tocó los ligeros rastros de sangre en Lincoln. El albino, viendo que ella calmaba su llanto, terminó su anterior frase. «Tú eres mi hija, ¿verdad?», dijo el albino con su amable sonrisa y la calidez de un padre, mientras besaba su frente. «Eres una pequeña lindura, se nota que heredaste mucho de tu mami». La pequeña miró a Lincoln con algo de extrañez y este simplemente le sonrió. «Hiciste un enorme berrinche, jaja, y tan solo por querer estar en brazos, eres toda una pequeña consentida, toda una Lowood», dijo el albino con alegría. La pequeña comenzaba a sentirse aliviada, contenida y protegida, pero pronto ella observó los pequeños cortes en el cuerpo del albino y miró hacia sus extremidades, y un llanto envuelto en tristeza volvió a asolar su tierna carita. «Wow, wow», dijo Lincoln preocupado al ver llorar nuevamente a la pequeña infante. De repente la pequeña empezó a frotar delicadamente las leves heridas de Lincoln. «¿Acaso ella está preocupada por mí?», pensó el albino. «Eres una buena niña», dijo Lincoln enternecido. «Tranquila, ya, tranquila», decía Lincoln con el carácter de un padre. «Esto no es nada para mí, he vivido con 10 hermanas y he sobrevivido, esto realmente no es nada para mí», decía con una sonrisa el albino sacando mérito de su infancia. Esto logró calmar el llanto de la pequeña. «Además, mi hija es una buena niña, jamás lastimaría a nadie, al menos que se lo busque, jaja», dijo el albino besándola frente a su hija. Una risilla tierna brotó de la pequeña al recibir aquella pequeña muestra de afecto sincero. Pero, además, ella en respuesta lamió la mejilla de Lincoln con una extensa lengua. «Eres una cajita llena de sorpresas», repuso el albino sonriendo sorprendido, y sin ninguna muestra de inquietud o de incomodidad hacia la pequeña. Lisa permanecía aún distanciada de su hermano y su pequeña hija, observando su sorpresiva relación y reacciones. Lincoln, quien notó esto, simplemente sonrió y le dijo: «Lisa, ella es nuestra hija, ¿verdad?», dijo el albino calmadamente, mientras se acercaba a su hermana. «¿Puedes decirme por qué estaba en el techo? No sabes lo peligroso que puede ser eso», suspiró. «Si va a estar trepada en algún lugar que sea en tus brazos», repuso el albino regañando a su hermana, pero ella evitaba mirarlo a los ojos. «¿Sabes?», de repente Lisa interrumpió a su hermano. «Me odias lo que hice, odias a nuestra hija», dijo temblorosa y aterrada de escuchar una respuesta a la genio mientras seguía derramando lágrimas. Muchas preguntas se formulaban en la cabeza de la genio, con deseo de escuchar respuesta, pero aquellas 3 consultas fueron las únicas que pudo formular y las que únicamente importaba escuchar su respuesta. Un largo suspiro soltó el albino mientras miraba a su hija a los ojos y a Lisa, aunque ésta solo le daba la espalda. «Esa sería la respuesta más lógica según la ciencia, ¿verdad? Esa debería ser la postura que debería tomar, ¿no es cierto? Sería lo normal», dijo el albino. Sollozos se escuchaban viniendo de la genio ante las palabras de Lincoln. «Yo comprendo», estaba intentando responder la genio entre sus contenidos llantos, pero fue interrumpida por Lincoln. «Lamentablemente, que yo diga que es normal, sería hipócrita de mi parte, y eso va para nuestra familia también», suspiró, dijo Lincoln con una sonrisa con algo de culpa. Lisa se sintió sorprendida y un poco contenida por las palabras de su hermano. Lentamente ella se giró para mirarlo a los ojos. Este estaba sonriendo con la pequeña en brazos, que aún mostraba ciertos rasgos poco humanos. Lincoln miró a los ojos a su hermana y alargó su mano para acariciar su mejilla.
Sigo creyendo que eres una buena persona, mi genio número 1, y sé que no lo digo, pero tus inventos, aunque a veces demasiados, excéntricos, son encantadores, para mí, jaja. Lisa sintió reconfortada y aliviada por las palabras de su hermano, quien no fue el único en calmarla, ya que la pequeña niña alargó su lengua y lamió su mejilla. Además, ¿cómo podría odiar a mi propia hija?, decía el albino, ante las llamativas acciones de la pequeña niña, poniendo una mirada de empatía y comprensión. Sí, con ver su mirada triste, el escuchar su llanto y el sentir su soledad, puedo decir con mi corazón que ella no es distinta de ti ni de mí, ella simplemente quiere ser amada. Una nueva lamida en la mejilla se llevó el albino por parte de su hija.